Pero nos acompaña ya, hemos conversado un poco, hemos presentado ya el tema y ya se encuentra con nosotros Luis Lamas Puccio, a quien le damos la bienvenida esta noche, para hablar de esta norma que ha aprobado el Congreso en la cual se exonera, vamos a leer un poco el título de la ley para que se entienda perfectamente, ley que exonera de responsabilidad penal aquellos casos de legítima defensa. Y muchos han salido a decir, la legítima defensa, doctor Lamas, muchas gracias por acompañarnos. Ya existe la legislación peruana, pero esta ley aprobada por el Congreso el día jueves, ¿es una mejora? ¿Es un avance? ¿Le da al ciudadano la posibilidad de defenderse dentro de la ley? Mira, yo creo que es un retroceso, en el sentido de que no solamente es repetitivo, sino que ha ampliado el espectro para mayor confusión y mayor controversia sobre el particular. Porque la legítima defensa es un procedimiento a través del cual se exime a una persona, pero tiene que cumplir con ciertas exigencias. Y en esta propuesta legislativa se involucran otros temas que no necesariamente tienen que ver con la legítima defensa como tal. La defensa del patrimonio, las características físicas del agresor, una serie de elementos que cuando van a ser interpretados van a generar mayor... ¿Qué le parece si lo comentamos rápidamente? Vamos analizando los elementos de esta ley, porque de un lado responde a la expectativa de muchos ciudadanos, a la necesidad sobre todo de aquellos que ven cómo la delincuencia impunemente campea en sus barrios. Se meten a las casas, amenazan a las familias. Lo vimos en mayo de este año, usted recordará el caso de este Chifa, en el cual hay un niño junto a su madre. El padre es el dueño del Chifa en San Juan del Lurigancho, precisamente. Y cuando ve que un delincuente que amenaza y reduce a la mujer y al niño, aparentemente lleva un arma y le dice que los va a matar, él sale, dispara y mata a este agresor, a este delincuente. En ese caso no ha habido dudas. Evidentemente se trataba de una situación de legítima defensa, pero usted me dice que esta ley aprobada por el Congreso no le añade nada importante o nuevo a esta figura. Le añade aspectos que son de por sí más contradictorios, que tienen que ver con la defensa del patrimonio, la defensa de los inmuebles, la zona periférica del inmueble, la percepción que puede tener el ciudadano para poder utilizar un arma de fuego, y además incluso se involucra en aspectos procesales. Es decir, establece de manera taxativa que un juez o un fiscal no puede ni siquiera solicitar una prisión preventiva. No puede decretar la prisión preventiva de quien actúe bajo legítima defensa. Y vimos que en el caso del propietario de este Chifa, él es detenido inicialmente por la autoridad mientras se investigan las circunstancias. Luego aparece un video que refuerza la posición de este comerciante y padre de familia, ¿no? Pero usted ha tocado un tema importante, porque la norma efectivamente habla, y esto para traducirlo no en el lenguaje de los abogados, sino como nos puedan entender los televidentes. Si una persona ingresa sin autorización a mi hogar, estoy facultado a actuar y a repelerlo. Y eso es lo que se interpretaría como legítima defensa, ya no sentir la amenaza sobre mi persona o mi familia. Basta que ingrese a mi predio o aquel sobre el que tengo posesión para que se den los supuestos de esta norma. Se amplía el espectro de manera significativa para poder incorporar modalidades de legítima defensa cuando en realidad no deberían ser estas iniciativas, porque cada espectro tiene su propia peculiaridad. Sin embargo, el tema adquiere, digamos, una dimensión política por la situación en la que se encuentra la seguridad ciudadana en el país. Tú mismo lo acabas de señalar, y la situación de la policía deja mucho que lamentar, porque el problema de la prevención y el tratamiento del delincuente es un problema operativo, es un tema que le corresponde exclusivamente a la policía. Y además la policía está venida menos porque ha perdido autoridad frente a una dimensión más sofisticada y más violenta de la delincuencia. Lo vemos muchas veces cuando la policía realiza intervenciones y es repelida por delincuentes o familiares de los delincuentes, o incluso gente allegada que está inmersa en este circuito, ¿no es cierto?, de delincuencia que retroalimenta otras actividades ilícitas. Sí, por eso te manifestaba son liberadas, que esta propuesta legislativa amplía el espectro para poder utilizar armas de fuego, que no necesariamente se circunscriben exclusivamente al tema de la seguridad personal. Acá se está hablando incluso de la seguridad patrimonial de la persona, en el sentido de que cualquiera que se siente propietario de un inmueble y ve que unas personas están ingresando a su inmueble por distintas razones, incluso puede ser de contenido legal o judicial,
está autorizado para utilizar su arma de fuego. Ahora, lo cierto es que, y aquí no se trata de darle palo al Congreso, sino de ver de qué forma una ley puede ser corregida, perfeccionada, porque es consultado el Ministerio del Interior, es consultado el Poder Judicial y la Fiscalía. Y estas tres instancias señalan que es una ley inadecuada. O sea, no la ven viable. Un poco en el sentido de lo que usted nos viene alertando. Mira, el problema es que va a generar mayor situación de confusión, porque es comprensible que un momento en el que una persona tiene que decidir utilizar su arma de fuego, tiene que tener ciertos elementos de convicción mínimos necesarios, en el entendido que una persona que tiene una licencia para portar un arma, entendemos que es una persona psicológicamente apta, es una persona operativamente capacitada, es una persona que tiene cierta noción del entorno y del riesgo que implica a su alrededor, pero con este marco legislativo que se propone, como te acabo de manifestar, va a generar mayor situación de conflicto porque es un tema eminentemente técnico que requiere ser resuelto por la policía como órgano de apoyo, los fiscales y en última instancia los jueces. Ahora, yo quería preguntarle lo siguiente. Me pongo un poco en la situación de aquel televidente, aquel cabeza de familia, hombre y mujer, que está en su casa, descansando de madrugada, ingresa un ladrón, un delincuente, porque simplemente ha escalado un cerco. No es que encontró la puerta abierta, ingresó y dijo ¿dónde estoy?, sino que efectivamente ha escalado, ha ingresado, que puede estar armado. Yo no podría accionar en ese momento disparando, repeliendo su ingreso, como esta norma sí me estaría facultando. Depende de la intensidad del peligro que se está generando. Es que ahí ingresamos a ese terreno que precisamente estamos tratando de superar. Sí, lo digo desde el punto de vista de quien ha apoyado esta ley, ¿no es cierto? Sí. Darle al ciudadano la posibilidad de repeler, no esperar a ser víctima pasiva. Claro, pero también pueden suscitarse excesos. Y yo creo que el marco legal vigente en el Código Penal es absolutamente claro y preciso para que el fiscal pueda tomar una decisión con el apoyo de la policía, porque acá hay un soporte técnico criminalístico que permite a una persona como un fiscal discernir si efectivamente hay o no hay de por medio un acto de legítima defensa o hay un exceso de legítima defensa en el sentido de que, por ejemplo, se mete una persona a mi casa y yo salgo a poner un estado de alerta y la persona empieza a correr y se va. Yo no estoy autorizado para dispararle por la espalda. Y ha habido casos... con esta ley podría ocurrir. Cualquier cosa, porque como te voy a repetir, se está ampliando el espectro cuando no hay necesidad. Este es un tema que tiene que ser resuelto por los fiscales. Es un tema controvertido, cada caso tiene sus particularidades. Se ha hablado mucho, doctor, en el Perú al nivel del debate, no de esta ley, sino incluso en los medios de comunicación, en más de una oportunidad, respecto a que, como ocurre en otros países, en los cuales cualquier persona que ingresa a un terreno, domicilio, casa ajena, puede ser disparado, en el Perú también debería ocurrir lo mismo. Se ha hablado de la denominada doctrina Castillo, ¿no? Que el hogar es el castillo de una persona y por tanto nadie sin autorización puede ingresar y eso me faculta a repeler el ingreso. Claro. Yo sé que eso está por fuera de la tradición legal que tenemos en el país, solamente es un tema pero le hago la consulta porque muchas personas en este momento se han manifestado a favor de esta ley. Pero yo te hago la pregunta, ¿justifica que cualquiera que se involucre en tu ambiente familiar sea disparado y muerto como consecuencia de la utilización de un arma de fuego? ¿Es algo ponderado, racional? En un país como el nuestro, en la que impera el desorden, la corrupción, la delincuencia, esta situación es bastante delicada porque, como te vuelvo a repetir, no se trata de darle una dimensión política, ni tampoco se trata de poner a la policía en una situación excepcional, porque ya el mismo Código Penal, incluso en un acápite específico, exime de responsabilidad penal al policía y a los miembros de las Fuerzas Armadas cuando actúan en base a su función de protección. Entonces, yendo al lado de su argumento, también pensaba esta tarde mientras revisaba el tema, ¿qué pasa con una persona que, por ejemplo, se va de campamento con la familia y luego se pone a caminar y sin darse cuenta ingresa a un fundo o a un terreno que es de otra persona, como pasa muchas veces? Eso sí puede haber ocurrido cuando uno está fuera de Lima, está paseando con la familia, de pronto se mete en un lugar que tiene un dueño. ¿Qué pasa si me disparan
en virtud de esta ley. Fíjate, entonces, con la propuesta también legislativa pueden darse casos como que se suscita una invasión y el propietario del terreno que está siendo objeto de la invasión estaría exento de responsabilidad penal al utilizar de manera indiscriminada su arma para proteger su terreno. ¿Usted considera que en este tema el Congreso se ha precipitado o ha actuado netamente en forma política? Yo creo que, bueno, el Congreso es un órgano eminentemente de contenido político. No, pero me refiero a pensando en buscando el aplauso de la ciudadanía. Lo que pasa es que el Congreso también atraviesa por una situación política muy especial. Y debe estar buscando espacios para poder oxigenarse. Y el tema de la inseguridad ciudadana es particularmente sensible. Esta ley, tal como ha sido aprobada, ha sido enviada al Ejecutivo para que el Ejecutivo, si la observa o tiene algún tipo de comentario respecto a algunos puntos, lo haga saber, el Congreso corrija o apruebe por insistencia. ¿Qué considera usted que debe ocurrir? ¿Debe ser observada? Yo creo que sí, debe ser observada y ceñirse estrictamente a lo que ya está establecido en el Código Penal, porque la descripción de la legítima defensa en términos de sus exigencias son absolutamente claras y un funcionario como un fiscal con el apoyo técnico que le brinda la policía está lo suficientemente capacitado para poder resolver y dirimir si se trató de un homicidio o si se trató de un acto de legítima defensa. Y me llama también la atención un poco cuando se le consulta a la fiscal de la Nación sobre este tema en el Congreso, y me parece que también al jefe del Poder Judicial, no ha habido un pronunciamiento en el momento, pero sí a través de las consultas previas en la Comisión de Justicia, es decir, ambos poderes han rechazado este proyecto, lo consideraban que era inadecuado, innecesario. ¿Usted coincide con esa visión? Yo creo que sí. ¿Por qué las cabezas de estos poderes no tienen una posición más clara públicamente? Bueno, eso depende mucho de las actitudes personales que asume tanto el presidente de la Corte Suprema como también la fiscal de la Nación. Y yo creo que en esa línea de análisis deben ser absolutamente claros y precisos en dejar las cosas de acuerdo a los criterios que ellos manejan y dejar constancia de cuál ha sido su posición respecto a estos hechos para que se tenga pues en cuenta este tipo de posiciones cuando tengan que ser resueltas. La norma que ha aprobado el Congreso, de la que estamos hablando, no solamente exime de pena a la persona que actúa en legítima defensa en caso una persona, un extraño, ingrese a su domicilio o negocio, sino también, un poco usted lo mencionaba, a un vehículo. Yo estoy manejando, ingresa alguien a robar mi celular o mi laptop o lo que sea, y yo podría actuar, digamos, utilizando un arma de fuego, y como consecuencia de ello esta persona muere y estaría exento de responsabilidad. Incluso hace referencia a las características fisiológicas del agresor, en el sentido que si es de mayor tamaño que la víctima, digamos, la víctima está justificada a utilizar sus armas como medio de defensa. Entonces, esas situaciones, plasmarlas en una norma, generan, como te vuelvo a manifestar, más confusión y poca claridad. ¿Usted considera que la actual legislación, tal como está redactada, es suficiente? Sí, porque acá quien tiene que interpretar los hechos con el soporte criminalístico que le brinda la policía, porque cuando se suscita un acto de esta naturaleza, bueno, hay reconstrucción, hay testigos, hay pericias, hay videos, una serie de elementos que no son subjetivos, son pragmáticos, son técnicos, y eso te permite como fiscal tomar una decisión. Ahora, usted, doctor, que evidentemente camina a la calle, conversa con las personas, que seguramente lo ven en televisión, le preguntarán ¿qué hacemos contra la delincuencia? ¿No habrá un importante porcentaje de ciudadanos a favor de esta ley? Mira, que pese a todas las observaciones que usted compartió con nosotros, dirá, lo que pasa es que el doctor Lamas Pucho vive probablemente en una burbuja. Yo estoy consciente de que todas las acciones del Estado están dirigidas a resolver los problemas de los ciudadanos comunes y corrientes. Esto no es un tema jurídico, eso no es un tema legal. El tema de la inseguridad, como lo acaba de manifestar, es un tema estructural, operativo. Entonces, el ciudadano necesita explicaciones. Pero cuando el ciudadano ve que las autoridades no tienen claras las acciones y cuando surgen estas iniciativas, lo que hacen es exacerbar a la opinión pública, inmediatamente siendo un tema de tanta sensibilidad, porque lo que está acá de por medio es la vida humana, y en ambos sentidos. Hemos llegado a un punto, lo hemos visto hace 3 días también en Villa María del Triunfo, una madre de familia va a dejar a su pequeña en el nido
muy temprano, regresa a la casa y para robarle el celular, la acuchillan y la matan. Una madre de familia. Muchas personas dirán, si esta mujer u hombre, porque también ha ocurrido con jóvenes y con personas de otras edades, estuvieran armados, evidentemente, con las licencias que correspondan y las autorizaciones, podría haberse defendido y repelido ese ataque. Sí, pero como te vuelvo a manifestar, el problema no es solamente tener un arma. El tema es saber utilizar el arma. Sin duda. Y tú le puedes dar armas a toda la población y se va a generar una guerra civil, porque cada uno va a actuar de acuerdo a sus impulsos. El tema que tú manifiestas es un hecho sumamente grave, es un homicidio calificado. Claro. Esos sujetos deben tener penas entre 30 y 35 años de pena privativa de la libertad. Pero trasladar ese tema en el mundo de las hipótesis al campo específico de lo que implica la legítima defensa es contraponer dos situaciones que de por sí son controvertidas y, como te vuelvo a manifestar, en un escenario usted nos ha dicho que de inseguridad, ¿no? Cada caso es concreto y cada caso es evaluado por la policía, por fiscales, por jueces. Pero el problema que tenemos en el Perú nuevamente es que hay poca confianza en estas instituciones. Pero eso no se soluciona con la legítima defensa, ¿no? Pero digamos que es parte del análisis, ¿no? Y nos lleva a buscar algún tipo de respuesta o solución en la cual el ciudadano se sienta más protegido. Claro. Y hay un tema más, ¿no? Dos casos emblemáticos que la controversia sobre la legítima defensa ha marcado en los últimos tiempos en el Perú. El caso de un policía que le disparó a un delincuente por la espalda porque estaba huyendo y se le decretó una prisión preventiva. Y el caso del Chifa, que se mostró de manera intensa y repetitiva en todos los medios de comunicación, muchas veces interpretado el acontecimiento por personas que no conocen sobre el tema y que más desinforman que informan. Entonces, esto exacerba la opinión pública aunado a otro tipo de situaciones, ¿no? Bueno, ahora es importante también lo que se va a discutir a continuación, porque, y aquí quiero aprovechar que lo tenemos esta noche para hablar del denominado delito de terrorismo urbano, porque no solamente en el Congreso, también la Municipalidad de Lima ha aprobado una iniciativa para que el Congreso legisle respecto a un delito de terrorismo urbano. ¿Cuál es su apreciación? Mira, te agradezco por la pregunta porque es muy oportuna y pertinente. El problema de la criminalidad y el problema del terrorismo urbano o el terrorismo de baja intensidad no se soluciona con aumentando las sanciones y las penas respecto a los delitos. El terrorismo urbano, como sabes perfectamente, lo que busca es desestabilizar a la sociedad y en particular a las autoridades. Pero lo más importante es prevenir el acto de terrorismo, porque cuando el terrorismo ya se materializa y se suscita, las consecuencias son interminables. Entonces, acá lo que hay que hacer es fortalecer la labor de la policía. Acá hay que desarrollar una labor de inteligencia policial para obtener información de estos grupos delincuentes que, dicho sea de paso, tampoco no son organizaciones criminales como pudo ser el terrorismo, por ejemplo. No, pero tiene usted un brazo delictivo como el Tren de Aragua y otros que son organizaciones de cierto nivel. Yo también tengo otras objeciones sobre el Tren de Aragua, pero no es momento, digamos, para conversar. Pero obteniendo información a través de la delación, a través de el tema de pagar por información, son mecanismos que le permiten a la policía y estrategia, no solamente prevenir, contención y represión, que es una parte necesaria porque la ciudadanía lo requiere. Pero por ejemplo, esto va a llegar al Congreso, terrorismo urbano, lo que busca es dar mayores penas a los delincuentes que vemos en las calles. Pero como te voy a repetir, pero estos delincuentes serán sancionados dentro de 3 o 4 años. Claro, se va a discutir cómo tendría que tomarlo el Congreso, va a pedir seguramente opinión del Ministerio Público, del Ministerio del Interior, del Poder Judicial, pero esas opiniones técnicas van a ser dejadas de lado. Por ejemplo, una política de recompensas. Ya. Va a generar una situación... Que la tenemos, pero al parecer pero digamos ha sido utilizada suficiente para casos de corrupción. Claro. Acá estamos hablando de temas más puntuales, de dar dinero a quienes están dispuestos a brindar información que le permita a la policía adelantarse al acontecimiento de los hechos para impedir que esto se suscite como sucede en otros países. Esta es una labor eminentemente de inteligencia y de contrainteligencia de la Policía Nacional. No se resuelve modificando el Código Penal ni el Código de Procedimientos Penales.
Lo importante es impedir que el terrorismo se materialice y creo que en ese sentido la labor de inteligencia policial es fundamental. Bueno, fundamental la inteligencia policial y de otro lado que el gobierno lidere el Ministerio del Interior, la propia presidenta. Ese es un tema ya de mayor magnitud. ¿Por qué? Porque acá, como yo manifiesto en otras oportunidades, el gobierno no tiene un plan de acción. Creo que se está notando. Ante un fenómeno que marca los acontecimientos políticos del país. No se puede actuar si no hay una estrategia con objetivos a mediano y a largo plazo y sobre todo que exista un funcionario al más alto nivel que esté dispuesto a liderar los esfuerzos. Acá habla el ministro de Justicia, el ministro del Interior, el ministro de Defensa, sale el Premier, pero en última instancia nadie asume una cabeza, una dirección, sobre la base de un plan previamente diseñado como parte de un acontecimiento permanente y cotidiano, porque esto no se va a solucionar. Lo importante es controlarlo, porque delincuencia hay en todas partes, ¿no? Lo que pasa es que cuando la delincuencia no es controlada, deja de ser propiamente una actividad criminal y se convierte en una actividad política. Hay un aspecto de esta norma aprobada por el Congreso, ya para ir terminando, que exonera de responsabilidad penal en los casos de legítima defensa, que prohíbe la prisión preventiva para aquellos que estén involucrados en un caso donde aleguen que han actuado en legítima defensa. ¿Esto tiene algún precedente que la ley establezca, digamos que dentro del procedimiento de investigación no se va a poder detener preventivamente a la persona? En principio eso es una injerencia de un poder del Estado sobre otro poder del Estado. Me daba esa impresión, pero en el sentido de que los jueces son autónomos en sus decisiones. Hay un marco normativo, está presente el fiscal, que es el defensor de la legalidad, están presentes los abogados de los investigados y está presente un juez que va a controlar las posiciones para que todo sea dentro del contexto que permite la ley. Pero tú no le puedes impedir a un fiscal para un delito específico que no procede de la prisión preventiva. Eso es avasallar una labor jurisdiccional y desmerecer la labor de los fiscales y de los jueces. Recuerdo en el caso del ciudadano que en mayo mató al delincuente, a la persona que había ingresado al Chifa, amenazando a su esposa y a su hijo. Muchos dicen, no llegó a robar, no es delincuente, pero bueno, amenazó, los redujo. Con la mano en el bolsillo. Seguro, claro, pero bueno, quien dispara no tenía la seguridad respecto a si estaba armado. Claro, si voy a esperar a ver el cañón del arma, de pronto es demasiado tarde. Pero solamente quería preguntar, en ese caso se detuvo preventivamente y hubo una reacción popular, una reacción mediática, como ante algo que había estado registrado en un video, que era una evidente legítima defensa, se le detenía y se le exponía a esta persona a algún tipo de represalia por parte de la delincuencia, ¿no? Eso yo creo que es un tema que preocupa y el ciudadano que nos está viendo lo debe ver también con cierto temor. Pero por supuesto, para eso están los fiscales y para eso están los jueces y existe todo un marco legislativo para evitar ese tipo de situaciones. Pero ya que tú has mencionado este caso, por ejemplo, debería capacitarse a todas las personas que obtienen licencia de armas, por lo menos para que tengan una mínima noción de lo que significa la legítima defensa. Tú no le puedes dar una licencia a una persona si por lo menos no sabe qué cosa es la legítima defensa. Puede tener una noción, puede haber leído, pero claro. Pero formación, una capacitación, tenga claro. Fíjate tú, un arma eso es un tema además por seguridad del mismo y de su familia. Pero parte de una política, ¿no? Entonces, 2 o 3 acontecimientos controvertidos, exacerbados en la dimensión mediática, no pueden marcar por una política del Estado respecto a... Le agradezco mucho, doctor Luis Lamas Puccio, porque nos ayuda a entender una ley que muchos inicialmente hemos visto como positiva, como favorable, porque implica darle al ciudadano que tenga la capacidad y que cuente además con las herramientas legales, es decir, una licencia, un arma registrada y formal, poder defenderse ante el embate de esta delincuencia que no respeta nada. Sin embargo, creo que sus exigencias son importantes para saber hasta qué punto estamos obrando de manera adecuada para combatir a la delincuencia y en qué punto ingresamos en el terreno de lo meramente político, ¿no? De manera racional y de manera civilizada. Sin duda. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti. Muchísimas gracias, porque creo que esto va a sumar mucho a un debate.